Hola, soy Charles. Antes de que empecemos este viaje de hoy, cuéntame aquí en los comentarios. ¿Desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta saber hasta dónde llegan estas historias. Hoy vamos a sumergirnos en la vida de un hombre que lo tenía todo. Un rey en su propio universo de cristal y acero. Pero vamos a estar con él en el preciso instante en que descubre que su corona es de espinas y que su trono está vacío. Acompáñame a presenciar el principio del fin, o quizás el fin del... Y un principio. El día de Arthur Vance no comenzaba con el sol, comenzaba con un número, las 0500 AM. Un suave resplandor emergía de la mesita de noche de laca negra, proyectando la hora sobre el techo de su ático. No había sonido, no había despertador. Su cuerpo era una máquina calibrada con la precisión de un reloj suizo. El sueño era simplemente una función biológica que debía ser optimizada. Se sentó en el borde de la cama. El silencio era absoluto. No el silencio pacífico de un mundo. Era un silencio fabricado, insonorizado, un vacío comprado a un precio exorbitante. Fuera, las paredes de cristal del suelo al techo mostraban una ciudad que despertaba, un tapiz de luces parpadeantes que él veía no como un hogar para millones, sino como un tablero de ajedrez. Su tablero, cada luz, un activo, cada calle, una arteria de su imperio, cada edificio, un monumento a su voluntad. Se puso en pie. El frío del mármol italiano bajo sus pies descalzos era una sensación familiar, recordatorio constante del suelo firme sobre el que había construido su existencia. Caminó por la estancia, un espacio tan vasto y minimalista que parecía más una galería de arte que un dormitorio. Pero el arte que colgaba en las paredes no estaba allí para inspirar. Estaba allí porque su valor se revalorizaba un 8% anual. Cada pieza, una inversión. Cada escultura, una cifra en un libro de contabilidad. Su vida era una hoja de cálculo perfectamente equilibrada. Entró en el vestidor, tamaño de un apartamento modesto. Filas y filas de trajes idénticos, grises y azules, colgaban con una simetría militar. No había elección, solo eficiencia. La ropa no era una expresión de sí mismo, era un uniforme. La armadura del general Vance en su guerra diaria por la conquista. Mientras se afeitaba, no veía un rostro en el espejo. Veía la marca, Arthur Vance, un nombre que era sinónimo de poder, de adquisiciones hostiles, de una crueldad legendaria en los negocios. Veía las líneas de expresión que no eran de risa, sino de concentración. Los ojos que no reflejaban alma, sino análisis. Había un cansancio en ellos, un peso que ningún traje de 1000 euros podía ocultar. Era el peso de sostener un universo sobre los hombros de un solo hombre, porque esa era su creencia fundamental, la piedra angular de su jaula dorada. La autosuficiencia es la única virtud. Confiar en otro es invitar a la traición. La vulnerabilidad es una enfermedad. El desayuno le esperaba en una mesa para 12, en la que siempre se sentaba solo. Un café negro, sin azúcar, una pieza de fruta, cortada con precisión geométrica por un personal invisible que se movía por la casa como fantasmas. Comía mientras leía los informes de los mercados asiáticos en una tablet. Las noticias no eran historias humanas, eran fluctuaciones, datos, oportunidades de compra o de venta. El mundo para Arthur no estaba hecho de personas, estaba hecho de palancas, palancas que, si sabías cómo mover, te daban un control, y él era un maestro en el arte de la manipulación. Lo que tenía que perder no era solo su fortuna, eso era reemplazable. Lo que tenía que perder era esa ilusión de control total, la creencia de que había construido una fortaleza inexpugnable contra el caos de la vida, contra la debilidad de la emoción humana. Había pasado 59 años construyendo esos muros,
ladrillo a ladrillo, con cada trato cerrado, con cada relación sacrificada en el altar de la ambición. Pero dentro de esa fortaleza el rey estaba prisionero, y el dolor era el silencio, el eco de sus propios pasos en pasillos interminables, el zumbido del aire acondicionado como única compañía. Era la dolorosa comprensión en los momentos tranquilos entre una llamada y la siguiente, de que si desapareciera en ese instante, el único impacto real sería en el índice bursátil. Nadie lloraría por el hombre, llorarían por el activo. Llevaba un dolor sordo en el pecho, un ancla invisible que lo arrastraba hacia un fondo que ni siquiera sabía que existía. A veces, en mitad de la noche, se despertaba con una sensación de caída libre, una soledad tan vasta, tan densa, que amenazaba con asfixiarlo. Pero entonces llegaban las 05 Saeds AM, el número en el techo, y la máquina se ponía en marcha de nuevo. El trabajo era su anestesia, la adquisición, su droga. Hoy cumplía 60 años, una fecha marcada en la agenda de su asistente, no en su corazón. Un evento más, una cena programada en el restaurante de la ciudad, con invitados que vendrían no para celebrar su vida, sino para orbitar alrededor de su poder. No sabía todavía que el universo, esa noche, le tenía preparada una lección brutal. No sabía que su armadura estaba a punto de resquebrajarse, y que su caída no sería desde la cima de sus rascacielos, sería mucho más profunda, directa al abismo de sí mismo. Hola, soy Charles. Antes de que empecemos este viaje de hoy, cuéntame aquí en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás asistiendo? Me encanta saber hasta dónde llegan estas historias. Hoy, la Torre de Marfil de Arthur Vance va a temblar hasta sus cimientos. Vamos a presenciar el momento exacto en que un hombre que compra y vende mundos enteros es confrontado con algo que no puede adquirir, ni forzar, ni negociar, un simple acto de bondad. Y veremos cómo el miedo, su más viejo y fiel compañero, lo paraliza ante la única puerta de salida que se le ofrece. El restaurante era un templo del exceso, mármol negro, pulido hasta reflejar las almas vacías de sus comensales, lámparas de araña que goteaban luz como diamantes derretidos. El murmullo de las conversaciones era una sinfonía de poder, cada palabra una transacción, cada risa una inversión en la red de contactos. Arthur estaba en el centro de todo, el sol alrededor del cual orbitaban estos planetas menores, pero no sentía el calor. Sentado a la cabecera de una mesa para 20 personas, levantaba su copa. Las caras a su alrededor le sonreían. Veía a banqueros, políticos, rivales de negocios a los que había aplastado y luego absorbido. No eran amigos, eran activos, satélites que reflejaban su propia luz. El discurso que pronunció fue breve, eficiente. Agradeció su presencia, no su afecto. Habló del futuro, de nuevos mercados, de la expansión. Habló de todo, excepto de lo que significaba cumplir 60 años, porque para él no significaba nada. Era solo otro ciclo fiscal completado, mientras las sonrisas de marfil brillaban bajo la luz artificial. Su teléfono personal vibró en el bolsillo interior de su chaqueta, no el de los negocios, el otro, el que solo sonaba en caso de catástrofe, una vibración, un terremoto silencioso que solo él sintió. Se excusó con un gesto casi imperceptible. Caminó hacia un ventanal que ocupaba toda la pared, ofreciendo una vista panorámica de su ciudad, su tablero de ajedrez. Apoyó una mano en el cristal frío y contestó. La voz al otro lado no era de pánico, era tranquila, resignada. Y eso era mucho peor. Era la voz de su jefe de operaciones en Zúrich. Arthur. Una pausa. El silencio se estiró sobre el cable submarino. Ha pasado. Arthur no preguntó qué. Lo sabía. Llevaba meses sintiendo un temblor en los cimientos de su imperio.
una grieta invisible que había intentado ignorar, parchear con dinero y amenazas. «Magnitud», dijo Arthur. Su voz, un témpano de hielo. «Total», respondió la voz. «Una cascada. Empezó en Hong Kong. Un movimiento hostil que no vimos venir. Blanqueado, Arthur. Han usado nuestra propia estrategia contra nosotros. Los fondos de cobertura, los algoritmos. Todo se ha vuelto en nuestra contra. Es poético, en el peor de los sentidos». Arthur miró las luces de la ciudad. Ya no eran sus peones. Ahora parecían los ojos de 1000 depredadores observándole en la oscuridad. El control se le escurría entre los dedos como arena. «¿Cuánto?», preguntó. «Para cuando abran los mercados en Nueva York, no quedará nada. Las líneas de crédito han sido congeladas. Las cuentas están siendo intervenidas. Se acabó, Arthur». Clic. La llamada terminó. Arthur permaneció inmóvil, con el teléfono en la mano. El cristal del ventanal estaba helado, pero él se sentía aún más frío por dentro. No sentía pánico, ni siquiera rabia, solo un vacío inmenso, aterrador. La máquina se había detenido. Por primera vez en su vida, no había un siguiente movimiento que calcular. Era jaque mate. Volvió a la mesa. La máscara de poder seguía en su sitio, cincelada por décadas de práctica. Nadie notó nada. Las sonrisas seguían ahí. Las conversaciones vacías continuaban. Hizo una seña al camarero. «La cuenta, por favor». Era un gesto automático, el último espasmo de un rey depuesto. El camarero regresó unos minutos después. Se inclinó, su rostro una mezcla de confusión y vergüenza. «Señor Vance, lo lamento. La tarjeta ha sido denegada». Un silencio se extendió desde Arthur como una onda de choque. Arthur frunció el ceño. «Imposible. Un error». Sacó otra tarjeta de su cartera, una de platino, sin límite. «Pruebe con esta». El camarero se retiró. Las conversaciones en la mesa empezaron a flaquear. Los ojos se desviaban hacia él, curiosos. El camarero volvió. Negó con la cabeza. «Tampoco, señor. Ninguna de sus tarjetas funciona». El mundo se detuvo. El murmullo se convirtió en un silencio sepulcral. Las sonrisas se congelaron y se resquebrajaron. Los satélites dejaron de orbitar. En sus ojos, Arthur ya no vio admiración, vio cálculo. Cómo se distanciaban, cómo rompían los lazos invisibles de la lealtad que él siempre había sabido que era condicional. Era un león herido, y los chacales ya estaban oliendo la sangre. Se levantó. Su cuerpo se sentía pesado, ajeno. Dejó sobre la mesa un fajo de billetes que llevaba para emergencias, sin contarlos. Sin decir una palabra, se dio la vuelta y caminó hacia la salida. Nadie lo detuvo. Nadie le siguió. El eco de sus zapatos sobre el mármol fue el único sonido que lo acompañó. Fuera, la noche lo abofeteó con un aire húmedo y frío. Su chofer no estaba. Por supuesto, probablemente ya había recibido la noticia. Se encontró solo, en la acera, bajo el resplandor de un neón que anunciaba un mundo de lujo que ya no le pertenecía. Empezó a caminar sin rumbo. La negación era un muro de hormigón en su mente. Esto es temporal. Un ataque coordinado. Mañana mis abogados lo arreglarán todo. Haré unas llamadas. Rodarán cabezas. Soy Arthur Vance. Intentó entrar en el bar de un hotel de Mindus de 5 estrellas para tomar un trago, para pensar. Un lugar donde su nombre era la única llave necesaria. «Lo siento, señor. Tenemos un evento privado», dijo el portero sin reconocerle. O quizás reconociéndole demasiado bien. Lo intentó en otro restaurante, uno más modesto. «¿Tiene reserva?» «No, lo siento. Estamos completos». Cada puerta cerrada era un golpe. Cada negativa, un clavo en el ataúd de su ego. La ciudad, su ciudad, le estaba dando la espalda. Las calles que antes eran las venas, de su poder ahora eran un laberinto hostil. Se vio a sí mismo reflejado en los escaparates, un hombre de 60 años, con un traje caro y la mirada perdida, un fantasma.
El miedo, esa emoción que había desterrado, que consideraba una enfermedad, empezó a filtrarse por las grietas de su negación. Era un frío que no venía de la noche, sino de su médula espinal. El miedo a la irrelevancia, el miedo a ser nadie. Era la aterradora comprensión de que sin su fortuna, sin su poder, Arthur Vance no existía. Era solo una cáscara vacía. Acabó en una callejuela, lejos de las luces de neón. La lluvia fina comenzó a caer, pegándole el pelo a la frente. Se apoyó contra una pared de ladrillo, el material áspero arañando la tela de su traje de miles de euros. Se deslizó hasta sentarse en el suelo húmedo, indiferente a la suciedad, y entonces, en el punto más bajo de su caída libre, una voz suave rompió su aislamiento. «Disculpe, ¿se encuentra bien?». Levantó la vista. Era una mujer. Sostenía un paraguas sobre un niño pequeño que se aferraba a su mano. Salían de una pequeña cafetería al otro lado de la calle, un lugar humilde con luces cálidas y olor a café. Ella lo miraba con una preocupación genuina, sin rastro de cálculo o interés. Arthur no respondió. La miró con desdén. ¿Qué quería esa mujer? ¿Lástima? Él no necesitaba la lástima de nadie. «Parece que ha tenido una noche difícil», dijo ella con una pequeña sonrisa amable. «Hace frío. En esa cafetería sirven una sopa caliente. Increíble. Mi hijo y yo acabamos de cenar. Nos queda sitio en la mesa si quiere acompañarnos». La oferta lo golpeó con la fuerza de una revelación absurda. ¿Ella? ¿Ofreciéndole a él? ¿A Arthur Vance? La jaula dorada se cerró de golpe a su alrededor. Su orgullo, su ideología, su creencia en la autosuficiencia como única virtud se alzaron como un ejército. «No necesito su caridad», espetó, su voz ronca y afilada. Se giró, dándole la espalda. Apoyó la frente contra los ladrillos fríos, deseando que el mundo desapareciera. La había rechazado. Por supuesto que la había rechazado. Aceptar sería admitir la derrota. Sería admitir que necesitaba algo de alguien. Y eso, para Arthur Vance, era un destino peor que la propia muerte. Pero la oferta quedó flotando en el aire frío de la noche. Una mesa, un plato de sopa caliente, una conexión. Y por primera vez, el rey en su fortaleza de hielo sintió el terror de morir congelado, completamente solo. «Hola, soy Charles. Antes de que empecemos este viaje de hoy, me conte aquí en los comentarios de qué ciudad estás asistiendo. Yo adoro saber hasta dónde estas historias alcanzan. Hoy vamos a caminar junto a un rey destronado por las calles de su propio reino. No buscaremos los restos de su imperio, sino los fragmentos de su alma. Seremos testigos de cómo un hombre que movía montañas con una llamada telefónica aprende el esfuerzo titánico que supone dar un solo paso. Esta es la historia del sudor, del cansancio y del lento y doloroso nacimiento de un hombre nuevo. La lluvia cesó, pero el frío se quedó, pegado a sus huesos como una segunda piel. Arthur Vance permaneció en aquel callejón durante un tiempo que no pudo medir. Los minutos se estiraban, las horas se encogían. El tiempo, que siempre había sido su recurso más valioso, una mercancía que se compraba y se vendía en bloques de 6 minutos, ahora era un océano sin orillas, y él estaba a la deriva. El eco de sus propias palabras resonaba en el silencio. «No necesito su caridad». Qué fácil había sido pronunciarlas. Era un reflejo, un espasmo de la bestia herida que aún vivía en su interior. El orgullo era su última moneda y la había gastado toda en esa frase. Ahora estaba en bancarrota, en todos los sentidos imaginables. Se puso en pie. Sus rodillas crujieron. Cada músculo de su cuerpo protestaba por el frío y la humedad. El traje, su armadura de 1000 euros, ahora era un trapo pesado y sucio. Miró sus manos, las manos que habían firmado contratos de miles de millones de dólares. Ahora
estaban vacías. Manchas de mugre en los nudillos. Comenzó a caminar. Esta vez, sin rumbo, no por shock, sino por falta de destino. ¿A dónde podía ir un hombre que no era nadie? Los primeros días fueron un desenfoque de humillaciones silenciosas. La ciudad, su tablero de ajedrez, ahora era un laberinto diseñado para torturarle. Cada rascacielos que llevaba su huella era una lápida, cada restaurante de lujo, un recordatorio de la puerta que se le había cerrado en la cara. Se había convertido en un fantasma que recorría su propio mausoleo. El hambre llegó primero, no como un concepto, sino como una garra afilada en el estómago. Pasó por delante de una panadería. El olor a pan recién hecho, algo que nunca antes había notado, lo golpeó con una violencia casi física. Se vio a sí mismo reflejado en el cristal, una figura demacrada, con una barba de 3 días y los ojos hundidos. La gente que entraba y salía ni siquiera lo veía. Era invisible. El cansancio vino después. Un agotamiento profundo, existencial. Intentó dormir en un banco del parque, pero el frío del metal se filtraba a través de su ropa. La policía lo despertó con un golpe seco de una porra en la suela de su zapato. «Circule», dijo el agente, sin mirarle a la cara. Arthur, el hombre que cenaba con alcaldes y jefes de policía, era ahora una molestia que debía ser apartada de la vista. Su mente, su mayor activo, se convirtió en su peor enemigo. Seguía intentando analizar, crear estrategias. Podría ir a una biblioteca pública, usar un ordenador, contactar con antiguos socios, reconstruir. Pero cada plan se estrellaba contra un muro de realidad. No tenía identificación, no tenía un teléfono, no tenía a nadie. Había construido su fortaleza tan bien, había aislado su núcleo con tanto esmero, que ahora, expulsado de ella, no tenía ni un solo puente hacia el mundo exterior. Una tarde, mientras la desesperación empezaba a solidificarse en una resignación helada, se encontró, de nuevo, como atraído por un imán invisible, en la misma calle de la pequeña cafetería. Se quedó al otro lado, en la sombra. La vio a ella, la mujer del paraguas. Estaba dentro, limpiando una mesa. Su hijo hacía los deberes en otra, bajo la luz cálida de una lámpara. Arthur los observó. No había en ellos rastro de la ambición febril que había definido su mundo. Había una calma, una rutina, un propósito sencillo y sólido como la madera de las mesas que ella limpiaba. Vio a un cliente dejar una propina. Ella sonrió, un gesto genuino de gratitud por un par de monedas. Monedas. Arthur rebuscó en sus bolsillos. Encontró un amasijo de billetes húmedos, los que había tirado sobre la mesa en el restaurante. Los contó. Era una suma que, una semana atrás, no habría considerado ni calderilla. Ahora era un salvavidas. El edificio de su ego no se derrumbó de golpe. Se desmanteló, ladrillo a ladrillo, con cada pequeña derrota. El primer ladrillo cayó cuando cruzó la calle. El miedo les atenazaba la garganta. No el miedo a un rival de negocios, el miedo a ser visto, a ser juzgado, a ser rechazado de nuevo. Empujó la puerta. Una campanilla sonó. Ella levantó la vista del mostrador. Lo reconoció al instante. No hubo sorpresa en sus ojos, ni lástima, solo una especie de espera tranquila. Arthur se acercó. El olor a café y a sopa caliente lo envolvió. Era el olor de un refugio. No podía mirarla a los ojos. Miró el menú colgado en la pared. Palabras sencillas. Café, tostada del día, sopa. Quisiera... empezó. Su voz era un susurro áspero, desacostumbrado a pedir. Se detuvo. La palabra quisiera era un lujo. Necesito un café. Ella asintió sin decir nada. Se dio la vuelta para preparar la bebida. Arthur dejó un billete sobre el mostrador. Uno grande. Ella se giró y lo miró. Luego miró el billete. No hace falta, dijo suavemente. Insisto, respondió él, el viejo orgullo intentando dar un último coletazo. Ella lo miró fijamente, y en su mirada
Arthur vio algo que lo desarmó por completo. No era compasión, era comprensión. Ella no estaba viendo a un mendigo. Estaba viendo a un hombre que se estaba ahogando y que intentaba comprar una bocanada de aire. «La primera taza», dijo ella, con una media sonrisa. «Corre por cuenta de la casa. Es bueno para el frío». Le sirvió el café en una taza de cerámica gruesa y caliente. Arthur la tomó con ambas manos, sintiendo el calor filtrarse en sus dedos helados. Era la primera calidez real que sentía en días. Buscó un rincón alejado y se sentó. Cada sorbo era una batalla. El café quemaba, pero el calor era una bendición, era un ancla. Con cada sorbo, una parte del viejo Arthur se disolvía. El estratega, el conquistador, el rey. Esa cafetería se convirtió en su desierto y en su oasis. Durante los días siguientes volvía, usaba el dinero que le quedaba para comprar una sopa, un bocadillo. Nunca hablaba, solo se sentaba y observaba. Veía a los obreros de la construcción entrar por la mañana, cubiertos de polvo, bromeando con ella. Veía a las madres con sus hijos después del colegio. Veía a los ancianos del barrio pasar la tarde con un solo café, leyendo el periódico. Esto era un ecosistema, una red de conexiones sutiles y reales. La moneda de cambio aquí no era el dinero, aunque era necesario. Era el respeto, era un buenos días, era preguntar por la familia, era un pequeño acto de servicio. Un día la vio luchar con una caja pesada que el repartidor había dejado en la puerta. Dudó solo un instante. La vieja voz en su cabeza le gritó: «No es tu problema, eres Arthur Vance», pero otra voz nueva y débil susurró: «Ella te dio un café cuando no tenías nada». Se levantó. Sus músculos, debilitados por la inacción y la mala alimentación, protestaron. Se acercó y, sin decir palabra, cogió un extremo de la caja. Era pesada. El esfuerzo le hizo sudar. Sus manos, acostumbradas al tacto suave del cuero y el metal pulido, se rasparon con el cartón áspero. Juntos llevaron la caja a la despensa. Cuando terminaron, él estaba jadeando. El sudor le perlaba la frente. No era el sudor frío del miedo, era el sudor del esfuerzo honesto. Ella lo miró y por primera vez le sonrió de verdad. Una sonrisa amplia, luminosa. «Gracias», dijo. «Me llamo Elena, por cierto». «Arthur», respondió él. Solo Arthur. El Vance se había quedado atrás, enterrado bajo los escombros de su antigua vida. No fue una revelación divina, fue un trabajo de demolición, lento, polvoriento, agotador. Cada día era un nuevo golpe, de martillo contra los muros de su jaula dorada. Aprender a lavar su propia ropa en una lavandería pública, aprender a contar las monedas para un billete de autobús, aprender a soportar la invisibilidad sin que la amargura lo consumiera. Empezó a hacer pequeños trabajos en la cafetería a cambio de comida: barrer el suelo, fregar los platos, sacar la basura. Cada tarea era una lección de humildad. Sus manos se llenaron de callos, su espalda dolía al final del día. Pero por primera vez en su vida, el sueño no era una función biológica que optimizar, era el merecido descanso del exhausto. Una noche, mientras fregaba el suelo después de cerrar, Elena se sentó en una de las mesas con 2 tazas de té. Le hizo un gesto para que se uniera a ella. Arthur se sentó, incómodo. El silencio se instaló entre ellos, pero no era un silencio vacío. Era un silencio expectante. «Has recorrido un largo camino desde el callejón», dijo ella finalmente sin mirarlo. Arthur asintió, incapaz de hablar. «El mundo te quita cosas, Arthur», continuó ella con su voz tranquila. «A veces te quita todo, pero lo que no te puede quitar es lo que decides construir con lo que te queda, con las manos vacías». Él la miró, vio las líneas de cansancio alrededor de sus ojos, vio la fuerza en sus manos, comprendió que ella también había atravesado su propio desierto. En ese momento, sentado en una humilde cafetería,
con olor a lejía y el cuerpo dolorido, Arthur Vance, el hombre que lo había tenido todo y lo había perdido, sintió el primer brote de algo que había buscado toda su vida sin saberlo. No era poder, no era control, era el frágil, tembloroso y precioso sentimiento de pertenencia. El tesoro espiritual estaba a la vista, pero la travesía aún no había terminado. Ahora tenía que aprender a merecerlo. Hola, soy Charles. Antes de que empecemos este viaje de hoy, me conte aquí en los comentarios. ¿De qué ciudad estás asistiendo? Yo adoro saber hasta dónde estas historias alcanzan. Hoy, el fantasma del Cinto Rey volverá para reclamar su trono. Seremos testigos de la prueba final de Arthur Vance. No una batalla en una sala de juntas, sino una guerra librada en el silencioso campo de batalla de su propio corazón. Se le ofrecerá la llave de su antigua jaula dorada y veremos si ha aprendido que la verdadera libertad no consiste en gobernar un reino, sino en ser simplemente un ciudadano del mundo. Los meses pasaron como las estaciones, imperceptibles al principio, luego innegables. El invierno del alma de Arthur dio paso a una primavera tímida y frágil. Su vida encontró un ritmo, no el ritmo implacable de los mercados bursátiles, sino el pulso orgánico de la vida real. El silbido de la cafetera por la mañana, el murmullo de los clientes habituales, el peso satisfactorio del último plato limpio en la escurridera. El dolor en su espalda ya no era una molestia, era un recordatorio, la prueba de que había movido algo más que cifras en una pantalla. Había movido su propio cuerpo, había servido, había aprendido el nombre de cada cliente habitual. Sabía que el señor Henderson tomaba su café con una de azúcar, pero solo si llovía. Sabía que la señora Gable venía los martes porque era el día que cuidaba de su nieto y necesitaba un respiro. Conocía sus historias, pequeños fragmentos de vidas ordinarias que juntos formaban un tapiz más rico que cualquier obra de arte que hubiera poseído. Una tarde, mientras barría las hojas secas que se arremolinaban en la entrada de la cafetería, ocurrió. Un coche negro, tan silencioso y depredador como un tiburón, se deslizó hasta el bordillo. No pertenecía a ese barrio. Su brillo era un insulto a la humilde honestidad de las fachadas de ladrillo. Arthur se quedó inmóvil, con la escoba en la mano. El corazón, ese músculo que había aprendido a sentir de nuevo, le dio un vuelco doloroso. Conocía ese coche. La puerta trasera se abrió y un hombre con un traje que costaba más que el alquiler de un año de la cafetería bajó de él. Era Marcus Thorne, su antiguo segundo al mando, su heredero. El reflejo exacto del hombre que Arthur solía ser. Marcus lo miró, no con desprecio, no con lástima, con una incredulidad casi clínica, como un científico que observa una anomalía imposible. Arthur, dijo. Su voz era la misma de siempre, suave y afilada. ¿Qué demonios? Arthur no respondió. El peso de la escoba en sus manos era su única ancla a la realidad. Te hemos estado buscando por todas partes, continuó Marcus acercándose. Los abogados, los investigadores, pensábamos que estabas muerto. El pasado había vuelto y quería cobrar su deuda. Entra, dijo Arthur, su voz ronca. La gente nos mira. Se sentaron en la mesa del rincón, la misma donde Arthur había tomado su primer café, la misma donde había compartido el té con Elena. Ahora se sentía como el escenario de un juicio. Marcus colocó un maletín de cuero sobre la mesa. El sonido del cierre al abrirse fue como el de un arma al ser amartillada. Fue un ataque brillante, Arthur. Debo reconocerlo, empezó Marcus, sacando una tablet. Usaron tus propios algoritmos, tus propias estrategias de apalancamiento. Te despojaron de todo en menos de 12 horas, pero cometieron un error. Dejaron un hilo suelto en una cuenta offshore en las Caimán, una cuenta fantasma que creaste en los 90. Ni siquiera yo la conocía. Marcus
Deslizó la tablet sobre la mesa. En la pantalla, un número con muchos ceros. No era su antigua fortuna, ni una décima parte, pero era suficiente. Suficiente para volver al juego, suficiente para reconstruir, suficiente para volver a ser el rey. «Podemos empezar de nuevo, Arthur», dijo Marcus, su voz ahora un susurro seductor. «Podemos vengarnos, podemos recuperar el trono. Solo tienes que dar la orden. Di la palabra y este interludio habrá terminado. Este interludio». Esa palabra golpeó a Arthur con la fuerza de un puñetazo. Su vida entera reducida a un interludio. El aire en la cafetería se volvió denso. Arthur miró a su alrededor. Vio a Helena detrás del mostrador preparando un pedido, ajena al drama que se desarrollaba en su rincón. Vio la luz del sol de la tarde entrando por la ventana, iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire. Vio sus propias manos sobre la mesa, callosas, limpias, manos que habían trabajado. La jaula dorada se materializó a su alrededor. Podía sentir los barrotes fríos, podía oler el aire enrarecido de la cima, la soledad, el silencio fabricado, el eco de sus propios pasos en pasillos interminables. Marcus no le estaba ofreciendo una fortuna, le estaba ofreciendo su antigua celda. Y la tensión fue brutal, porque una parte de él, la bestia herida, el rey depuesto, rugió. Quería la venganza, quería el poder, quería borrar la humillación de aquella noche, quería volver a ser temido. Sintió el tirón, fuerte, físico, un ancla que lo arrastraba de vuelta al abismo. Cerró los ojos, y en la oscuridad no vio cifras ni gráficos bursátiles. Vio el rostro de Helena ofreciéndole una taza de café. Vio la sonrisa del señor Henderson cuando le recordaba que no pusiera azúcar en su taza. Sintió el calor de la sopa en su estómago vacío. Sintió el dolor en su espalda como una medalla al mérito. Abrió los ojos, miró a Marcus y por primera vez no vio a un aliado ni a un subordinado. Vio a un carcelero bien intencionado, pero un carcelero al fin y al cabo. Arthur empujó lentamente la tablet de vuelta hacia Marcus. «No hay ningún trono. Hay que recuperar, Marcus», dijo, su voz tranquila, firme, «porque ya no hay ningún rey». Marcus lo miró fijamente, buscando un atisbo de locura. No lo encontró. Encontró algo mucho más desconcertante: paz. «¿Lo has perdido todo y me dices esto? ¿Qué has ganado aquí, Arthur? ¿Qué tienes?», espetó Marcus, la frustración rompiendo su fachada de calma. Arthur sonrió, una sonrisa genuina, la primera que Marcus había visto en su rostro en 30 años. Miró sus manos, luego a Helena, que ahora los observaba con una mirada curiosa. «Tengo las manos llenas», dijo Arthur, y esa fue la victoria, no en el rechazo del dinero, sino en la comprensión de una nueva definición de riqueza. La conquista no fue sobre Marcus ni sobre sus rivales, fue sobre el fantasma de Arthur Vance. Y ese fantasma finalmente había sido exorcizado. La vida no es un ejercicio de acumulación, es un ejercicio de vaciado. Pasamos la primera mitad de nuestra existencia llenando nuestras manos, nuestras casas, nuestras cuentas bancarias, llenándolas de logros, de posesiones, de expectativas. Construimos muros a nuestro alrededor con los ladrillos de nuestro éxito, creyendo que nos protegen. Pero a menudo, esos muros se convierten en nuestra prisión. La verdadera sabiduría no llega cuando adquirimos algo nuevo, sino cuando finalmente encontramos el coraje para soltar algo viejo. Soltar el orgullo que nos impide pedir ayuda. Soltar el miedo que nos impide conectar. Soltar la versión de nosotros mismos que ya no nos sirve para hacer espacio a la persona que estamos destinados a ser. Arthur Vance tuvo que perder un imperio para descubrir que su mayor tesoro no estaba en sus arcas, sino en sus manos vacías. Porque solo con las manos vacías podemos recibir. Solo con las manos vacías podemos ofrecer un gesto de ayuda.
Solo con las manos vacías podemos, finalmente, aferrarnos a lo único que de verdad importa. La pregunta que te dejo hoy no es qué te falta en la vida, es qué te sobra, qué estás dispuesto a soltar para por fin tener las manos llenas.